El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre, conectados a Jesús. Quinta parte, Escuela Sabática. Darnos con la ropa y la comida y el sustento que nos da a diario, viviremos felices. Otro texto que nos lleva a ver la brevedad de la vida es Salmo 39:11, que nos dice: cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Un suspiro. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Eso es lo que nos dice Santiago 4:14 en la Nueva Versión Internacional. Y este último texto de Eclesiastés nos revela lo que hay en la mente, o lo que había en la mente del hombre más sabio del mundo, Salomón. Y Salomón se quejó, estaba molesto. Dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Qué cosa, pues? Todo este trabajo, todos estos años de labor, y al final no me lo puedo llevar, tengo que dejárselo a otro. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreara de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Tú no te lo puedes llevar, tienes que dejarlo porque no tienes de otra. ¿Y quién quita? ¿Cómo será la persona que obtenga los recursos por los cuales tú trabajaste tanto? ¿Será sabio o será necio al momento de administrar lo que estás dejando? Y Eclesiastés 2:20 nos dice: volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Entonces, ¿para qué nos afanamos tanto? Hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencias para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Es que Salomón lo resume todo de una manera bien clarita. ¿Valdrá la pena afanarse tanto por las cosas de este mundo para luego dejárselo a otro? ¿Y quién sabe cómo lo va a administrar? Una muy buena pregunta. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada, absolutamente nada, pues polvo somos y al polvo regresaremos. Increíble, increíble. Así que la vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres, al menos en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado. El carácter, esa es otra historia. Pero cuando muera, no llevaremos nada. Ni tú ni yo llevaremos nada. Ni siquiera la gloria descenderá con nosotros. Nos dice Salmo 49:17. Lo que significa que lo que dejamos, lo dejamos para que otro lo reciba. ¿Quién lo obtendrá? Claro está, depende de los planes que tú y yo hagamos con antelación. Y de eso se trata la administración de los recursos, de eso se trata cómo administramos sabiamente los recursos que el Señor nos ha dado. Aunque por supuesto no todo el mundo tiene una propiedad per se, la mayoría, especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. En definitiva, lo que sucederá con esa riqueza después de que muera es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. ¿Qué y a quién le voy a dejar aquello que el Señor me ha dado para coadministrar con Él? Esa es la pregunta del millón. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o cuán pequeñas puedan ser nuestros bienes,
La planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Muy importante la planificación del patrimonio, de aquello que el Señor nos ha permitido tener a lo largo de nuestros años productivos. Si no tenemos un plan patrimonial que hayamos establecido, ya sea a través de un testamento o un fideicomiso, y un fideicomiso es, y eso lo voy a explicar ahora, entonces el gobierno toma lo que tú tanto trabajaste y se lo va a dar a quien, según las leyes, le toca, ya que tú no tomaste la decisión y yo no tomé la decisión de establecer un testamento o un fideicomiso. El testamento, ¿qué es un testamento? Es un documento legal en donde se distribuyen nuestros bienes cuando fallecemos. ¿Qué decisiones hay que tomar antes de morir? Cuando todavía tenemos lucidez mental. Primero, si tenemos hijos pequeños, tenemos que asignar un tutor a esos menores. ¿Quién se va a encargar de la educación y de la formación de ellos si tú y tu pareja fallecen y ellos todavía están pequeños? Por cierto, ahora que lo menciono, yo no sabía que mi mamá había dejado un testamento y lo hizo en 1978 y para mi sorpresa, cuando ella falleció en el 2014, me enteré que tenía un testamento. ¿Saben qué? Yo no tenía idea de que mi madre me había puesto a mí como tutora de mis hermanos menores. Me puso a mí y a mi tío. Y eso para mí fue una sorpresa. No tenía idea. Y ella puso aquí: la compareciente nombra tutor de sus hijos menores de edad a su esposo y en su defecto a Rosita y a mi tío Ernesto, sucesivamente. Fue total sorpresa. No tenía idea que por ser la mayor, mi madre había tomado esa decisión. Nunca me la comunicó, jamás lo supe. Y si ella hubiese fallecido estando mis hermanos aún pequeños, como yo le llevaba, creo que como unos 5 años a mis hermanos, pues por ello me asignó como tutora. Interesante. Así que usted tiene que dejar por escrito, y en Panamá se hace eso en las notarías. Usted deja por escrito cuál es su última voluntad, cuál es el último mensaje a la familia, qué donaciones de caridad quiere hacer, qué instrucciones tiene para su sepelio. En mi caso en particular, la única instrucción que tengo es que llamen al Parque del Recuerdo. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya yo hice provisión, ya pagué la cripta donde voy a estar, ya pagué el proceso de cremación, ya todo eso está cancelado. Es simplemente llamarlos y ellos ejecutan lo que ya está hecho. Así que uno tiene que hacer provisión, y todo eso, la palabra de Dios te lleva a que hay que hacer preparativos para ello. También los testamentos, hay diferentes tipos: testamentos abiertos, testamentos cerrados. Aquí yo puse la referencia legal aquí en Panamá. Usted debe buscar en su país qué referencias legales hay. Aquí en Panamá el Código Civil, libro tercero, título 3, capítulos del 1 al 5, páginas 58 al 63. Allí tiene todo lo que usted necesita, los tipos de testamentos, cómo se da el proceso. Lo que es fideicomiso evita
ir a los tribunales, es algo privado, es un documento o lo que llamaríamos, tú designas, haces provisión, decides cómo se van a manejar tus recursos, pero tú designas a una persona natural o jurídica que sea la que distribuya tus bienes después de que tú falleces. Así que todo depende de lo que desees hacer, pero hay que hacer algo. Si nosotros morimos sin testamento, y digo si morimos sin testamento porque yo ahora mismo no tengo testamento, tengo el folder aquí sentado enfrente de mí como algo que tengo pendiente por hacer. Si morimos sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan nuestros bienes a nuestros familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan buen uso de ello o no, ya sea que hayan optado para darles una parte a esas personas o no. O sea, si tú no querías que tus bienes fueran a esas personas, pero tú no dejaste testamento, las leyes se van a ejecutar conforme a lo que está escrito en la ley y simplemente se hará. Tampoco la iglesia recibirá ningún donativo. Si eso es lo que quieres, bien. Si no necesitas hacer planes, si no necesitas hacer planes de antemano. Y aquí, pues, para aquellos que quieran tomarle foto a la pantalla o quieren recibir algún tipo de información adicional, aquí se habla de lo que es el testamento, quiénes son los herederos, quiénes pueden heredar, porque es importante tener un testamento. Y ahora mismo nosotros estamos pasando por un juicio de sucesión por un familiar que no dejó testamento, dejó recursos, pero las leyes aquí en Panamá dicen que si no dejó testamento y tampoco en las entidades financieras dejó una tarjeta, no llenó una tarjeta testamentaria, que hubiese sido lo ideal. Si tú abres una cuenta de ahorro corriente o lo que sea, los bancos te dicen que tienes una tarjeta testamentaria de tal manera de que si tú falleces no tienes que pasar por un juicio de sucesión, el banco simplemente ejecuta lo que tú dejaste en la tarjeta testamentaria. Pero si tú no llenas la tarjeta testamentaria, entonces tus herederos, tus familiares, especialmente tu familia inmediata, tendrá que esperar al juicio de sucesión, que puede tomar 1, 2, 3 años para finalmente definir qué se van a hacer con tus bienes. Y mientras tanto, tu familia padeciendo de necesidad. Muy importante hacer un testamento. Y me llamó la atención esta gráfica que publicó la Secretaría de Gobernación de México, que dijo que tomando en cuenta el número de fallecidos en el 2020 y los datos obtenidos en el registro de avisos de testamentos de la Secretaría de Gobernación en México, el 95% de las víctimas de COVID fallecieron sin haber otorgado un testamento. Nosotros no sabemos cuándo la muerte nos va a llegar y es importante para nosotros dejar plasmado de manera legal lo que se ha de hacer con los recursos que el Señor nos ha permitido acumular o tener antes de que fallezcamos. Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. Quedé con la boca abierta de lo que significa la devolución. Por eso al principio dije, me recordó la parábola en donde el dueño le da los recursos a los mayordomos y cuando regresa, por eso se habla de administrar los recursos hasta que él venga. Cuando él regrese, nosotros tendremos que rendir cuenta de los recursos que él nos ha dado. ¿Cómo lo utilizamos? ¿A quién se lo dejamos cuando fallecimos?
le dejamos, le devolvimos algo al dueño legítimo. Wow, créame que a mí me está golpeando. Así que la muerte, como sabemos, puede llegar en cualquier momento. Y en esta pandemia que tuvimos del COVID, la muerte le llegó a mucha gente que no estaba preparada.